Hola, buenas tardes. Soy el maestro Jorge Rubalcaba y el día de hoy hablaremos un poco sobre equilibrio químico en condiciones de amortiguamiento múltiple. Y para esto ejemplificaremos la construcción de un diagrama tipo Purve siguiendo la metodología de construcción de funciones completas, incorporando las expresiones de alfa homogéneas de Rimbaud, utilizando el modelo de P de electrón propuesto por Silene en 1952. Primeramente, abordaremos de manera general la ecuación de P de electrón a utilizar para la deducción del diagrama, partiendo de un equilibrio generalizado redox. Consideremos el equilibrio de disociación redox aquí presentado. Un reductor red se disocia en el oxidante OX con carga N y N número de electrones. A este equilibrio redox se le puede asociar una constante de equilibrio Kr, y esta puede expresarse en términos de la ley de acción de masas como la concentración molar efectiva del oxidante multiplicada por la concentración molar efectiva del electrón en la interfaz del electrodo, elevada a la n divididas entre la concentración molar efectiva del reductor. Esta Kr tiene una relación similar a una Ka, una Kd o una Kps. La finalidad de definir esta constante es extender el modelo de intercambio de partícula, en términos de donador y receptor, propuesto por Charlotte a equilibrios redox. Al aplicar logaritmo a la constante, tenemos la posibilidad de separar el cociente en una suma, teniendo que el logaritmo de Kr es igual al logaritmo del cociente de la concentración molar efectiva del oxidante entre la concentración molar efectiva del reductor, más n veces el logaritmo de la concentración molar efectiva del electrón sobre la interfaz del electrodo. Si se despeja el logaritmo de la concentración molar efectiva del electrón, tendremos que n veces el cologaritmo de la concentración molar efectiva del electrón es igual al cologaritmo de la Kr más el logaritmo del cociente de las concentraciones molares efectivas del oxidante y del reductor. Recordemos que en química analítica, aplicar un cologaritmo nos da como resultado el operador P, por lo que tendremos que n veces el P de electrón sería igual al pKr más el logaritmo del cociente de las concentraciones molares efectivas. De acuerdo con la relación aquí presentada en el recuadro rojo, tenemos que la concentración molar efectiva de la iésima especie será igual a la concentración condicional de la iésima especie o la concentración analítica de la iésima especie dividida entre el coeficiente de especiación en medio homogéneo de Rimbaud, por lo que esta relación la utilizamos para sustituirla en nuestra ecuación, quedando de la siguiente manera. El P de electrón será igual a 1 sobre n veces el pKr más 1 sobre n veces el logaritmo de las concentraciones analíticas del oxidante entre la del reductor, más 1 sobre n veces el logaritmo del cociente de los coeficientes de especiación homogénea de Rimbaud del reductor entre el del oxidante. De acuerdo con la definición termodinámica, el pKr se determina mediante el producto del potencial estándar de reducción por el número de electrones intercambiados en la semirreacción entre 0.06 voltios. Este último valor será el valor de la pendiente de Nernst evaluada a la temperatura de trabajo, que, para estos ejercicios, será de 25 grados centígrados. Por otro lado, el P de electrón es el cociente del potencial de celda entre 0.06 voltios, por lo que el P de electrón es una herramienta matemática útil que nos permite trabajar con valores de potenciales adimensionales que facilitan el cálculo matemático. Si la ecuación deducida de P de electrón la multiplicamos por 0.06 voltios, recuperamos la ecuación modificada de Nernst para la semirreacción presentada que contiene los parámetros de amortiguamiento en el alfa de especiación de Rimbaud. Una vez abordado este rubro, pasaremos al ejemplo. En este ejemplo, se explicará la construcción del diagrama de Purvé de P de electrón en función del pH para el polisistema de yodo, yodo-yodurado, yodato y peryodato. Para este polisistema tenemos la siguiente información para los pares redox. El potencial estándar de reducción de yodo sólido a yoduro es de 0.535 voltios versus el electrodo normal de hidrógeno. El potencial estándar de reducción de yodo yodurado a yoduro es de 0.545 voltios versus el electrodo normal de hidrógeno.
El potencial estándar de reducción de yodato a yodo sólido es de 1.21 voltios versus el electrodo normal de hidrógeno. El potencial estándar de reducción de yodo soluble a yoduro es de 0.620 voltios versus el electrodo normal de hidrógeno. El potencial estándar de reducción del periodato a yodato es de 1.589 voltios versus el electrodo normal de hidrógeno. El logaritmo de beta 1 de formación de yodato con protón para formar ácido yódico es de 0.76. Utilizando la información termodinámica de pKr y P de electrón, calculamos los valores de pKr para cada uno de los pares redox. Por ejemplo, para el par redox yodo sólido-yoduro, tenemos la semireacción redox en la que el yodo sólido recibe 2 electrones para formar 2 iones yoduro. El potencial estándar de reducción versus el electrodo normal de hidrógeno es de 0.535. Para calcular el valor del pKr2, 2 ya que intercambia 2 electrones, es el valor del potencial estándar de reducción multiplicado por 2, ya que es el número de electrones intercambiados en la semireacción, dividido entre 0.06 voltios, dándonos como resultado un valor de 17.83. Siguiendo la misma metodología, determinamos el valor de pKrn para todos los pares redox, los cuales se resumen en la siguiente tabla. Como se sabe, el valor de la solubilidad de yodo en agua es baja, por ello procederemos a calcular el valor de la solubilidad intrínseca del yodo en agua. Para esto haremos uso de los equilibrios redox antes presentados. En este caso usaremos la semireacción de yodo sólido a yoduro y de yoduro a yodo soluble. Si sumamos los valores de los logaritmos de las constantes de formación, obtendremos el valor del logaritmo de la solubilidad intrínseca, que es menos 2.84, por lo que la solubilidad intrínseca tiene un valor de 10 a la menos 2.84 mol por litro. Este valor nos permite saber a partir de qué concentración tendremos un sistema homogéneo y a qué valor de concentración tendremos un sistema heterogéneo. Además, para los fines de este ejercicio nos interesa tener un sistema homogéneo, por lo que una forma alternativa de tener una especie de yodo cero soluble en el sistema es formar la especie conocida como yodo yodurado o triyoduro, que es un compuesto formado por 3 átomos de yodo, el cual se prepara a partir de la reacción de yodo en presencia de un exceso de yoduro de potasio. Esta forma de yodo cero resulta ser altamente soluble en comparación con el yodo, por lo que la formación de esta especie permite tener concentraciones de yodo cero en disolución acuosa mayores a 10 a la menos 2.84 mol por litro. Para el sistema de yodato-periodato tenemos el siguiente esquema de reacción, en el cual el periodato toma 2 electrones para formar yodato. Cabe señalar que esta reacción depende del pH, pues para efectuar la reacción se necesitan 2 mol de protones. Esta reacción tiene asociado un pKr2 de 52.97. Asimismo, se encuentra reportado que el yodato puede sufrir una eventual protonación para formar ácido yódico, con un valor de pKa de 0.76. Teniendo esta información, para el esquema de reacción, la reacción generalizada será periodato más 2 electrones más 2 protones para producir yodato condicional más una molécula de agua. En este caso, como el yodato es la única especie que se encuentra condicionada a los niveles de acidez, será entonces la única entidad química en definirse como una especie generalizada. En este caso, la concentración condicional de yodato será igual a la concentración molar efectiva de yodato multiplicada por el alfa de especiación homogénea de Rimbaud. Esta función alfa contiene toda la información química de las especies del equilibrio colateral. La deducción del coeficiente alfa proviene del balance de materia sobre el periodato, incluyendo únicamente las especies involucradas en su equilibrio colateral. Para más información sobre la deducción, consultar las fuentes aquí presentadas. La forma de la función alfa será 1 más 10 elevado al valor de pKa menos el pH, por lo que esta alfa tendrá valores de 1 hasta infinito. La construcción del polinomio de P de electrón en función de pH se realiza a partir de la ecuación de P de electrón presentada al inicio del video. Tenemos que el P de electrón es igual a 1 medio del pKr del par yodato-periodato más 1 medio del logaritmo de la concentración analítica del periodato multiplicada por la concentración molar efectiva del protón elevada al cuadrado entre la concentración condicional del yodato
más un medio del logaritmo de los coeficientes de especiación homogénea de Riemann del yodato entre el del peryodato. Para este caso, se perfilarán condiciones estándar, es decir, en este experimento se tiene una disolución que contiene las concentraciones equimolares del oxidante y del reductor, por lo que la ecuación de P de electrón se reescribe como P de electrón es igual a 52.97 entre 2 menos el pH más un medio del logaritmo del alfa del yodato, ya que el alfa del peryodato es igual a la unidad, pues no presenta ningún equilibrio colateral. Esta ecuación se utilizará para construir el diagrama de Purvé. Dada la baja solubilidad del yodo, la entidad química de yodo 0 que se involucrará para la construcción del diagrama de Purvé será triyoduro, para el sistema yodato-triyoduro. Dicho esto, la formación de triyoduro ocurre a partir de la reacción entre el yodo soluble y el exceso de yoduro de potasio. El logaritmo de la constante de formación de triyoduro a partir de yodo soluble en presencia de yoduro es de 2.5, mientras que el valor del logaritmo de la constante de una solución de yodo saturada en presencia de yoduro de potasio es de menos 0.34. Estos equilibrios nos permiten calcular el pKr del par triyoduro-yodato. El esquema de reacción será entonces 2 mol de yodato que acepta 10 electrones produce 1 mol de triyoduro. Cabe señalar que esta reacción se favorece cuando existe un exceso de protones y un exceso de yoduro, pues estos reactivos se encuentran en la zona de reactivos. Rearreglando los equilibrios redox a conveniencia, tenemos que el valor de pKr2 de la reacción es de 201.33. En el esquema de reacción se sigue considerando la protonación de yodato con el pKa de 0.76. Dado que la única especie generalizada en este esquema de reacción es la misma que en el par redox anterior, la definición de las especies generalizadas y la del coeficiente de especiación en medio homogéneo de Riemann será la misma. Así pues, la construcción del polinomio seguirá la misma expresión de P de electrón presentada. En este caso, sustituyendo a las especies de la reacción generalizada, quedará como P de electrón es igual a 1/10 del valor de pKr10 del par triyoduro-yodato más 1/10 del logaritmo del producto de la concentración condicional del yodato al cuadrado, la concentración molar efectiva de protones elevada a la 12ª potencia y la concentración analítica de yoduro. Estas tres concentraciones molares efectivas estarán divididas entre la concentración analítica del triyoduro, menos 2/10 del logaritmo del coeficiente de especiación en medio homogéneo del yodato. Perfilando condiciones estándar en las que la concentración del oxidante y la del reductor son iguales, se tiene la siguiente expresión. P de electrón es igual a 201.33 entre 10 más 1/10 del logaritmo de la concentración inicial menos 12/10 de pH menos 1/10 del P de yoduro menos 2/10 del logaritmo del coeficiente alfa del yodato en función del protón. Esta expresión, como lo podemos observar, depende de la concentración inicial de yodo, que es el reactivo limitante para formar el triyoduro, y de la concentración de yoduro presente, es decir, del P de yoduro. En el sistema triyoduro-yoduro tenemos el siguiente esquema de reacción. Un mol de triyoduro que acepta 2 electrones para formar 3 mol de yoduro, al equilibrio que se le asocia un pKr2 de 18.17. Debido a que ninguna de las especies químicas involucradas en la reacción redox presenta equilibrios colaterales, procedemos a construir la función directamente. En este caso, sustituyendo las entidades químicas, se tiene que el P de electrón es igual al pKr2 entre 2, más 1/2 del logaritmo de la concentración analítica de triyoduro entre la concentración analítica de yoduro al cubo. En este caso, la concentración de triyoduro se encuentra asociada al C0, de yodo colocada en la disolución, y la concentración de yoduro asociada al P de yoduro amortiguado en el medio, por lo que la función queda de la forma P de electrón es igual a 18.17 entre 2 más 1/2 del logaritmo de C0 más 3 medios del P de yoduro. A continuación, procederemos a graficar las funciones deducidas en esta parte haciendo uso del programa Microsoft Excel 2023. En la pantalla observamos la hoja de Excel que emplearemos para la resolución de este ejercicio. En la parte izquierda encontramos los valores de potencial estándar para cada uno de los pares redox y a un costado de estos encontramos los valores de pKr para los mismos.
Debajo de los potenciales encontramos el pKa del ácido yódico, el valor del logaritmo de la solubilidad intrínseca del yodo, el valor del pKr del par yoduro-yodo soluble y el pKr del par yoduro-yodo sólido. Finalmente, tenemos el valor de la concentración C0 asociada a los pares redox y al valor de la concentración del yoduro asociada al P de yoduro impuesto, que, para este ejemplo, será de 0.01 y 1 mol por litro respectivamente. Primeramente, debemos colocar la expresión del coeficiente de especiación en medio homogéneo para el ácido yódico, que es 1 más 10 a la 0.76 menos pH. Luego entonces, en el siguiente espacio debemos colocar la expresión matemática de la función que describe la variación del P de electrón en función del pH para el par yodato-periodato, que se expresa como el P de electrón es igual a 52.97 entre 2 menos el pH más 1 medio del logaritmo del alfa del yodato. En el siguiente espacio se deberá colocar la expresión matemática de la función que describe la variación del P de electrón en función del pH para el par triyoduro-yodato, que se expresa como el P de electrón es igual a 201.33 entre 10 más 1 décimo del logaritmo de la concentración inicial menos 12 décimos del pH menos 1 décimo del P de yoduro menos 1 décimo del logaritmo del coeficiente alfa de yodato en función del protón. Finalmente, colocamos la expresión matemática de la función que describe la variación del P de electrón en función del pH para el par yoduro-triyoduro, que se expresa como el P de electrón es igual a 18.17 entre 2 más 1 medio del logaritmo de C0 más 3 medios del P de yoduro. Con las expresiones presentadas y llenadas en los espacios de la parte superior, se comienza a llenar la tabla aquí presentada. Observamos que al graficar las funciones del diagrama de Purvé, ocurre una intersección de las funciones de trayectoria del sistema de triyoduro-yodato y del yoduro-triyoduro. Esto se traduce como una dismutación por parte del triyoduro para dar paso al par global yoduro-yodato, por lo que es necesario deducir la nueva función de trayectoria que tendrá relevancia a partir de un pH de 9.8. Para el sistema yodato-yoduro, dada la dismutación que se visualizó en el gráfico, se procede a calcular el valor de pKr del par yoduro-yodato, haciendo uso de las semirreacciones redox reportadas, concluyendo que en la semirreacción se tienen dos moléculas de yodato que aceptan 2 electrones en presencia de un exceso de protones para producir 2 iones yoduro más 6 moléculas de agua. Esta semirreacción tendrá asociado un valor de pKr12 de 219.50. En el esquema de reacción se verá entonces involucrada nuevamente la protonación del yodato. Y, dado que la única especie generalizada es el yodato, efectivamente, la definición de las especies generalizadas y del coeficiente de especiación en medio homogéneo de Rimbaud será la misma que se ha utilizado en los equilibrios anteriores. Sustituyendo las entidades químicas del equilibrio generalizado en la expresión genérica de P de electrón, se tiene que el P de electrón es igual al pKr12 del par yoduro-yodato entre 12 más un doceavo del logaritmo de la concentración condicional del yodato elevada al cuadrado
multiplicada por la concentración molar efectiva del protón elevado a la 12ª potencia entre la concentración analítica del yoduro al cuadrado, menos 2/12 del logaritmo del coeficiente de especiación en medio homogéneo del yodato en función del protón. Como la concentración condicional del yodato está asociada al C0 y la concentración analítica del yoduro al P de yoduro impuesto, la función de trayectoria se rearregla como que el P de electrón es igual a 219.90 entre 12 más 2/12 del logaritmo de la concentración inicial menos el pH más 2/12 del P de yoduro menos 2/12 del logaritmo del coeficiente de especiación alfa. Esta función de trayectoria se graficará en el diagrama y será válida únicamente para valores de pH mayores o iguales a 9.8. En este apartado se colocará la expresión matemática de la función que describe la variación del P de electrón en función del pH para el par global yoduro-yodato, que es el P de electrón es igual a 219.90 entre 12 más 2/12 del logaritmo de la concentración inicial menos el pH más 2/12 del P de yoduro más el logaritmo del coeficiente de especiación alfa. Para corregirlo y tener el diagrama más parecido a la realidad posible, se hará uso de una función lógica para que las funciones sean graficadas únicamente en los intervalos de pH que corresponden. La primera función lógica que se utilizará para graficar la función de trayectoria del par triyoduro-yodato antes del pH de dismutación será: si el valor de la función de trayectoria para el sistema triyoduro-yodato es igual o mayor que el valor de la función de trayectoria del sistema yoduro-triyoduro, si esta condición se cumple, entonces el programa graficará únicamente la función de trayectoria del par triyoduro-yodato. En el fortuito caso en el que la condición no se cumpla, entonces el programa no graficará nada. Si observamos, pues, únicamente obtenemos la función de trayectoria del par triyoduro-yodato hasta un pH de 9.8, pues es el intervalo de pH en el que esta función es válida y el par redox predomina. Si se cumple que el valor de la función de trayectoria del par triyoduro-yodato es mayor o igual que el valor de la función de trayectoria del par yoduro-triyoduro, entonces el programa únicamente graficará el valor de la función de trayectoria del sistema yoduro-triyoduro. En el fortuito caso en el que la condición no se cumpla, entonces el programa no graficará nada. Si observamos, únicamente obtenemos la función de trayectoria del par yoduro-triyoduro hasta un pH de 9.8. Finalmente, la última función lógica que se utilizará para graficar la función de trayectoria del par global yoduro-yodato después del pH de dismutación será: si el valor de la función de trayectoria del sistema triyoduro-yodato es menor o igual que el valor de la función de trayectoria del sistema yoduro-triyoduro, entonces el programa graficará únicamente la función de trayectoria del par global yoduro-yodato. En el fortuito caso en el que la condición no se cumpla, el programa no graficará nada. Si observamos, únicamente obtenemos la función de trayectoria del par yoduro-triyoduro después del valor de pH igual a 9.8. Es importante señalar que las columnas de potencial de cada uno de los pares únicamente se calculan multiplicando el valor de P de electrón por 0.06. Adicionalmente, tenemos las funciones de trayectoria asociadas al agua, tanto a la reducción como a la oxidación. Esto es importante ya que es posible el estudio y obtención experimental de este diagrama haciendo uso de técnicas electroquímicas. Por mi parte sería todo. Esperamos que este material sea de su interés y utilidad y nos vemos en un próximo video.